Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. Te adoramos, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú eres digno, Señor. Santo eres tú, Señor. Ahí donde estás, dile, y vamos a decirlo todos juntos. Aunque no pueda ver, estás obrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, quien abres caminos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Milagroso eres tú, Señor. Entrenados para servir. Vamos a ser entrenados durante 3 domingos aproximadamente para poder servir. Y ojo que servir no es solo a través de el llamamiento de Jesucristo a los dones mayores, a ser pastores, a ser evangelistas, a ser maestros. Es que nosotros servimos al Señor en todo lo que nosotros hacemos, y es una obligación servir al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Como les he explicado, yo no creo en los ministerios de la banca. No existen ni están en la iglesia.
tenemos que comenzar a producir. Por eso la segunda parte de nuestra visión es poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia para la gloria de Dios. Porque Dios te equipó con talentos especiales. Y además el Espíritu Santo te da dones particulares para usted ser un soldado de Jesucristo, un miembro del ejército de Dios. Y aquí quiero arrancar. Sabe que, aunque no lo parezca, hace unas cuantas libras, no hace unos cuantos años, yo practiqué deporte. Entonces está como inherente en mí. No lo parece, doña Janet, ¿de verdad que sí? No parece, pero sí. El entrenamiento deportivo ha cambiado. A ver, antes se entrenaba a los atletas físicamente para que subieran gradas y bajaran gradas, y subieran gradas y bajaran gradas, y trabajaban los entrenadores en la parte física. Pero hoy ha cambiado el modelo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hoy se entrena con situaciones reales de juego. Es decir, se trabaja la parte física, pero al atleta se le enseña a vivir en el entrenamiento situaciones que puede enfrentar durante el partido. Es así como, por ejemplo, los equipos entrenan de una manera. El equipo titular, por ejemplo, en el fútbol, el día jueves normalmente se para, el entrenador lo para y pone a otro equipo tal y como va a jugar o como espera que va a jugar el equipo rival, previendo todo lo que el equipo rival pueda hacer para estar preparados para la competencia. Pero esta manera de entrenar se llama situación real de juego. La situación real de juego, así es como se llama. Y esto no proviene del deporte, esto proviene de la milicia. Los expertos en milicia del ejército entrenan a los soldados en situación real de combate. Es por esto que, por ejemplo, quienes son especialistas en ataque terrestre son entrenados en el desierto y son entrenados en el hielo, previendo que cualquier cosa pueda pasar. Los que son expertos en ataque aéreo entrenan en sus aviones de combate en el cielo, y evidentemente pues los que son expertos en ataque marino entrenan en el mar. Son situaciones de combate, y se ha experimentado, se ha comprobado que entre más preparado esté usted para la situación real, mejor es su rendimiento. Estoy hablando de la milicia, porque enseñaron así en la milicia. Pero hay un detalle particular, y quiero que me ponga atención a lo siguiente. Un detalle particular. En la milicia, como en el deporte, no solo es necesario preparar y entrenar a los soldados y a los atletas con especialistas en armamento militar. Hay personas que son especialistas en armamento militar. Se ha comprobado que hay un elemento fundamental en el ejército, y es quien les entrena la mente para el peor de los peligros que puedan enfrentar. Y es cuando el soldado está a punto de morir. Porque usted puede ser entrenado de manera técnica para manejar o pilotear de la manera más correcta un avión, un buque, o para conducirse sobre tierra. Pero si usted como soldado no aprende a dominar el miedo a la muerte, en la situación real que usted lo va a enfrentar, se va a paralizar y se va a convertir en un blanco fácil del enemigo. Por eso traen especialistas para que trabajen con los soldados en el miedo a la muerte. En el deporte, hoy se traen les dicen motivadores, pero en realidad son personas con conocimiento para preparar a los atletas para el fracaso. Porque una de las cosas que más le cuesta al deportista es el miedo a perder, el miedo al fracaso.
Por eso es importante que arranquemos este tema entrenándonos para servir, venciendo el miedo al fracaso. Jesús era un maestro formidable. O sea, no hay otro entrenador como Jesús. Jesús durante 3 años y medio preparó y entrenó a los apóstoles para lo que venía. Esa fue una de las partes del ministerio de Jesús. Y Jesús era un entrenador adelantado. No digamos que Guardiola, ni que Mourinho, ni que... No. Jesús se adelantó a este concepto de entrenamiento en situación real 2000 años antes. 2000 años antes. Era tremendo. Y la porción de la escritura que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra únicamente en el Evangelio de Juan. Específicamente, Juan nos relata una parte de la vida de Jesús que se sitúa entre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y el anuncio de su muerte. Solo Juan relata esta porción de la escritura. Un encuentro que, como lo vamos a ver, fue tremendo, porque Jesús les venía enseñando y Jesús les venía anunciando que era necesario que Él muriera, que pronto Él iba a morir. Y los discípulos quizás no entendían todavía mucho acerca de ese concepto. Pero no fue sino hasta la situación real, cuando Jesús verdaderamente estaba en peligro de muerte, que comenzó a entrenar a sus discípulos para que vivieran sin miedo a la muerte. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, o si lo tienen en el celular, pues hágalo en el celular. Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a estudiar los versículos desde el 20 hasta el 26. Desde el 20 hasta el 26, teniendo el versículo 24, 25 y 26 como la fuente de la enseñanza del día de hoy. Del 20 al 23 es el concepto, el marco histórico para poder entender lo que venía pasando. Amén. ¿Estamos allí? Juan 12, a partir del versículo 20, dice la palabra de Dios. Había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Ojo, déjenme le explico porque esto es importante. No solo se trata que eran personas que venían de Grecia, se trata que eran judíos que venían de Grecia. ¿Por qué lo sabemos? Porque venían a adorar en la Pascua. Recuerde que les dije, recientemente entró Jesús a la fiesta. Entró Jesús y también venía gente de todos lugares a Jerusalén a adorar. Pero estos judíos provenientes de Grecia tenían una misión. Era atrapar a Jesús para matarle. Ellos no venían para conocer a Jesús. Ellos venían para prender a Jesús con la idea de matarle. La fama de Jesús y lo que Jesús venía predicando ya se había extendido por toda la tierra. Y decían, no es posible que aquel maestro de la Galilea comience a nosotros enseñarnos una nueva forma de vivir en la que seremos nosotros salvos por la gracia y no por seguir la ley de Moisés. Esta gente es tremendamente importante, por eso lo pongo y me detengo en el marco del contexto. Eran griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Está la petición. Ellos le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Vea lo que dice el versículo siguiente. Vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y cuando Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús, Jesús sabía que esta gente venía para matarle. Venía con la intención de matarle. Y vea lo que le responde Jesús. Jesús le respondió diciendo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús no rehuyó al peligro,
de muerte. Pero como les dije, Jesús era tan buen maestro que quería enseñarle a sus discípulos acerca de la muerte y cómo vencer la muerte. Y comienza un entrenamiento de 3 versículos que son tremendamente grandes. Yo haciendo este bosquejo, creía que podía predicar perfectamente sobre cada uno de los versículos, pero se nos haría la serie muy larga. Y vamos a sacar 3 enseñanzas de los versículos 24, 25 y 26. Recuerde, Jesús le está enseñando, es el momento idóneo para mostrarle a los discípulos que no hay que tener miedo a la muerte. Porque Jesús tenía una característica particular. No era solo un entrenador, sino que Él se ponía como ejemplo y les decía cómo tenían que hacer las cosas para que lo siguieran a Él, para que lo siguieran a Él. Antes de empezar con estos 3 versículos, quiero que vuelva a ver a la persona que está a la par y le diga, a la persona que está a la par y dígale, ponga atención, porque lo que viene es un entrenamiento para su vida. Ponga mucha atención, porque esto transformará su vida. Primera enseñanza: hay que morir para dar fruto. Repita, diga, hay que morir para dar fruto. Es necesario que un soldado de Cristo muera para que dé fruto. Es necesario. Ahora, ¿a qué se refería Cristo con morir? Ponga atención, vea lo que dice el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Es necesario que el grano de trigo caiga hasta la tierra, hasta lo más bajo, y que el grano de trigo muera para que dé mucho fruto. Y yo estudiaba por qué Jesús utilizó una analogía del grano de trigo. ¿Por qué Jesús no usó una vaca? ¿Por qué no usó una uva? ¿Por qué el grano de trigo? Y me puse a investigar la anatomía del grano de trigo. Vea qué interesante. Sabemos que los seres humanos creados por Dios somos tripartitos, es decir, tenemos 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es todo este estuche, para no decir otra cosa, ¿verdad? Este estuche que nos sostiene, este es el cuerpo. El cuerpo se enferma, el cuerpo se infecta, ¿verdad? Este es el cuerpo. Algún día el cuerpo queda sepultado y se lo comen los gusanos y no habrá quien no sea así. Además está el alma. El alma es el envase donde se enfrascan todos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. En el alma están las pasiones, en el alma están las emociones, en el alma está envasado todo lo que a nosotros nos diferencia. Y nosotros tenemos el espíritu dado por Dios, que nos hace a nosotros semejantes a Dios. Solo los seres humanos tenemos el espíritu de Dios. Los animales tienen cuerpo, sí. Tienen alma, sí. Patee un perrito para que vea que llora, o déjelo solo para que vea que llora. El perrito tiene alma, pero el perrito ni ningún animal tienen la esencia que nosotros tenemos, que es el espíritu puesto en nosotros. Los ángeles, los demonios, Satanás mismo quiso tener lo que nosotros tenemos. Y la analogía que hace Cristo es tremendamente importante, porque tiene la primera parte del grano de trigo, que es la cáscara,
que se conoce como el salvado, esto que ustedes ven aquí a la derecha. La cáscara tiene que morir, no sirve para nada. Luego sigue el endospermo. El endospermo es la parte del grano de trigo donde están las vitaminas, las proteínas y los minerales. Pero esta parte que está ahí abajo se conoce como el germen. Y el germen contiene el ADN de Dios dado a la semilla de trigo para que se multiplique. Solo el germen de la semilla de trigo sirve para que se multiplique. De cada espiga, solo una semilla sirve para dar fruto. Y de cada semilla, solo el germen da fruto. Y se ha estudiado que de cada semilla germinada crecen 400 nuevas espigas. Por eso Jesús utilizó la analogía del trigo. Los apóstoles posiblemente no tenían este conocimiento que hoy nosotros podemos tener a través de la investigación. Ellos sabían que el trigo, que una semilla de trigo se sembraba y germinaba. Pero nosotros hoy, a la luz de la investigación, siendo entrenados por él, podemos entender, número uno, que es necesario que toda la cáscara que a nosotros nos rodea desaparezca para poder dar fruto. Y que si nosotros seguimos las pasiones de la carne, terminaremos mal. Si nosotros seguimos las pasiones del cuerpo, lo que Cristo quería enseñarles a ellos es que no pueden seguir haciéndole caso y esclavos de las pasiones de su cuerpo, ni tampoco ser esclavos de las pasiones de su alma, porque el alma es engañosa. El alma es el envase de los sentimientos, de las pasiones, de las emociones, del intelecto. Y si nosotros nos dejamos guiar por nuestras pasiones, por nuestras emociones o por nuestro intelecto, no damos fruto. Pero no solo no damos fruto, es que además no tenemos vida. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? ¿Sí? Es tremendo lo que Jesús le quiso enseñar a los apóstoles, porque Él los estaba entrenando, los estaba preparando para lo que venía. Y nosotros, a través del estudio de la Escritura, también estamos siendo entrenados. Maravilloso como una enseñanza de hace 2000 años todavía cala en cada uno de nosotros. Así que, iglesia, en el entrenamiento de la vida que nosotros tenemos, para poder dar fruto, tenemos que morir a los deseos del cuerpo, que la Biblia los llama los deseos de la carne. Pablo habla de la diferencia entre seguir las pasiones del espíritu y los deseos de la carne. Gálatas 5 del 16 en adelante. Porque les he explicado que aunque en la Biblia se menciona como características o acciones muchas de las cosas que nosotros hacemos como pecado, en realidad pecado es solo uno. Pecado es alejarnos de Dios. Y cuando usted se aleja de Dios, usted sigue las pasiones de su cuerpo, los deseos de su cuerpo y las pasiones de su alma, y comienza entonces a caer en adulterio, fornicación, lascivia, chisme, envidia y toda la lista que da el apóstol Pablo. Pero eso que nosotros llamamos pecado es la consecuencia de habernos alejado de Dios. Si usted se aleja de Dios, usted comienza a practicar el pecado. Es inevitable, inevitable. Lección número 1: necesitamos morir para dar fruto. De cierto os digo que el grano de trigo que no cae en tierra, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muriere, lleva mucho fruto. Creo que aquí todos queremos dar fruto, ¿o no? Todos queremos dar fruto. Segunda enseñanza de Cristo para los apóstoles. Perdón, antes de esta. ¿Entendieron sí lo primero? Ok. Segunda enseñanza. Versículo 25. Es necesario morir para vida eterna. Es necesario morir para vida eterna. Vea lo que les enseñó Jesús en este entrenamiento. Les dice: el que ama su vida la perderá. ¿Qué más dice? El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Quiere decir que si usted ama lo que el mundo ofrece, la vida en este mundo terminará perdido. El problema que tenemos hoy es que el ser humano ama lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque tiene modelos a seguir. A ver, el modelo a seguir de un hombre exitoso es un hombre que tiene dinero, un hombre que tiene poder y un hombre que sea relativamente bien parecido. Ese es el modelo a imitar por los hombres. Las mujeres tienen otro tipo de modelo. Una mujer que tenga un estereotipo de cuerpo, ojalá sensual, y que muchos de los hombres anden detrás de ella. El estándar de éxito lo marca el mundo para muchas personas, pero también a los hijos de Dios. Lamentablemente estamos siendo permeados por relativos hombres de éxito en el evangelio. Y el modelo de evangelista, de hombre de Dios famoso, es aquel que tiene una iglesia de 100,000 personas, que viaja el mundo en su propio jet y que tiene una mansión para disfrutar. Andrés y Felipe eran seguidores de Cristo, ¿sí o no? ¿Y por qué les dice a ellos que tienen que morir para tener vida eterna? Que si aman las cosas de este mundo, perderán su vida. Que aborreciendo todo lo que el mundo da, tendrán vida eterna. Jesús, póngame atención, es la antítesis, es decir, todo lo opuesto a lo que el modelo de hombre exitoso era en la época. Los judíos tenían por rey a Herodes. Pongan atención, que Herodes, lo más peligroso que podía hacer uno es ser familiar de Herodes o amigo de Herodes, o saber mucho porque el hombre lo mandaba a matar. Pero los judíos tenían de modelo a un rey que tenía dinero, que tenía un palacio, que tenía muchas mujeres. Ese es el modelo de los judíos. Jesús para nada cumplía con ese modelo. Imagínense que si los judíos de la época estaban tan equivocados en el modelo a seguir, que se parecen hoy a nosotros, que escogieron a Barrabás en lugar de Jesús, aún sabiendo que Barrabás era un hombre lleno de pecado, que era un celote, era una miembro de una religión
que odiaban a los romanos y andaban con espada y los querían matar, porque los judíos decían, por lo menos con Barrabás vamos a pelear en contra del imperio. Pero ¿qué nos puede ofrecer este hombre? Todo lacerado, todo golpeado, todo maltratado, atrapado por el imperio romano. Jesús era un modelo para los judíos de la época que no representaba éxito. Jesús murió en la cruz. Cuando usted estudia lo que significaba morir en la cruz, era la vergüenza más grande que podía tener un ser humano. Nosotros lo vemos dibujado, ¿verdad?, o pintado, lo imaginamos con una túnica cubriendo sus partes nobles, pero no era así. Estaban completamente desnudos y ya eso era una vergüenza. Además, morir crucificado era el peor de los castigos. Jesús nos representaba un modelo a seguir. Pero Jesús sabía que la muerte no era el fin de un ciclo, por el contrario, era el inicio de una nueva etapa, el inicio de una nueva vida. Por eso Jesús era necesario que muriera. Y Él está hablando efectivamente de Él en este pasaje a los discípulos. Pero nosotros lo aplicamos hoy a nuestras vidas. Es necesario que nosotros muramos a todo lo que nos contamina, a todos los placeres de este mundo, a todos los privilegios, para poder enfocarnos en lo que realmente es necesario, convertirnos en seguidores de Cristo y poder tener vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ese es el modelo a seguir. Y los apóstoles parece que lo entendían. No sé si recuerdan el pasaje cuando Jesús lava los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el significado? Cuando uno estudia las costumbres del pueblo judío, el más bajo de todos los servidores de una casa no era el que servía los alimentos, no era el que lavaba los platos, no era el que servía el vino, no, el que servía la mesa, el que le ayudaba a la mujer a vestirse o el que le ayudaba al hombre. El más bajo de todos los sirvientes de una casa se ponía en la puerta de la casa y era el encargado de lavarle los pies a las personas que entraban a visitar esa casa. Imagínense cómo venían esos pies después de días de caminar en el desierto. Muchos de esos pies lacerados, rotos, con las uñas afuera, llenos de quién sabe qué cosa. Cuando Jesús lava los pies de los apóstoles, Él se pone en el puesto más bajo para hacerles entender a ellos no el valor de la humildad, sino que Él, siendo rey, estaba renunciando a lo que le tocaba, para que después ellos reprodujeran el mensaje. Y hoy nosotros tenemos salvación por lo que los apóstoles predicaron. Segunda enseñanza. No estoy hablando solo del pecado, porque Jesús evidentemente les estaba hablando que el que ama los placeres de este mundo, el que ama el pecado, lo que el mundo ofrece, evidentemente se va a perder. Que cuando usted dice aquí aborrece todo lo que el mundo ofrece, usted ganará vida eterna. Principio número 3: morir para honra. Jesús les enseñó que era necesario morir para dar fruto, morir para tener vida eterna, y es necesario morir para tener honra. Dice la palabra de Dios, versículo 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere,
mi Padre le... Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué quiere decir? Si alguno me sirve, haga lo que yo hago. Sígame. Si alguno me sirve, haga lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? Muero para dar fruto. Además, mis pasiones, Jesús era 100% humano, ¿sí o no? 100% Dios, pero 100% humano. Jesús tuvo miedo antes de morir en la cruz, pero renunció a su pasión, al temor, y dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos nosotros que aprender a renunciar, y Jesús le dice a los discípulos en este entrenamiento específico que si alguno quiere seguirle, que si alguno quiere servirle, que si alguno dice que es cristiano, tiene obligatoriamente que convertirse en un servidor de Él, seguirle e imitarle, porque Jesús es el modelo a imitar. Los 35 pasos para el éxito escritos por el autor del bestseller no se comparan con la enseñanza que Jesús nos está dando el día de hoy. Porque el éxito no se mide por cantidad. El éxito se mide por cuanto el Padre se sienta honrado de cada uno de nosotros. Y podremos tener una iglesia de 1000 o de 5000 o de lo que sea, pero qué triste que un día estemos frente al Padre y Él no se sienta honrado porque nosotros no seguimos los pasos de Jesús. Y no estoy diciendo que la multiplicación sea mala. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un modelo a imitar y se llama Cristo. En este entrenamiento por el cual nosotros estamos pasando, es necesario que lo tengamos nosotros claro. La palabra que Juan utiliza para honra en griego es timesei, que viene de estima, que significa ser estimado en gran manera. Lo que Juan escribió de lo que dijo Jesús es que si alguno me sirve, si alguno es cristiano, debe de imitarme. Y si me imita, si muere como yo voy a morir, dijo Cristo, entonces mi Padre se sentirá honrado de lo que usted hace, porque usted se parece a quien yo mandé para salvarle. Lindo, ¿no? Busquemos la honra del Señor. Ese es el éxito. Mire, yo no estoy diciendo que no hay que trabajar para comprarse un carrito. No estoy diciendo, Jesús, ¿cómo explico esto? Jesús no entró triunfal a Jerusalén en el camello del año. Entró en un burrito, en un pollino, dice la escritura, para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9. ¿Alguien la puede buscar? Sí, Zacarías 9:9, y la puede decir para que vea. Zacarías 9:9. No está ahí. Dice alguien que lo tenga ahí, Zacarías 9:9, que pueda leer con voz de profeta, con voz de arcángel, que se escuche por todo el... ¿Quién lo tiene? Zacarías 9:9. ¿Quién lo tiene? ¿O están buscando dónde está Zacarías? Empezamos, sean, a partir de octubre. Si usted todavía está buscando, ¿en qué parte está Zacarías? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Ok, despacio. Alégrate mucho, hija de Sión. Ajá. Da voces de júbilo. Ajá. Ajá. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. ¿Montado en qué? ¿Qué dice? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los judíos tenían la profecía de Zacarías, ¿sí o no?
Ellos sabían, lo conocían. Si son expertos en la ley y los profetas. Ellos vieron que Jesucristo entró cumpliendo la profecía de Zacarías, no montado en el camello del año, montado en un pollino, lo más bajo, hijo de asna. Y Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, transmite las palabras de Dios: alégrate, hijo de Sión, alégrate, Jerusalén, porque tu Salvador viene humilde, tu Salvador viene montado en un pollino, no para hacerse grande en la tierra, sino para que nosotros encontremos lo más grande que podemos encontrar, que es el camino que nos lleva al Padre, a través de un rey humilde, a través de un rey que hizo lo que tenía que hacer. Así nosotros. Y termino con este ejemplo. Puede ser que usted diga: pastor, esto es solo para los que tienen un llamado ministerial, para ser pastores, para ser evangelistas, para ser maestros, para servir en la iglesia. Pero es que no es así. Todos tenemos un llamado y debemos de servirle en cada cosa que nosotros hagamos. Porque usted es el llamado, el elegido de Dios para que la salvación entre en su casa. Usted no está aquí por casualidad. Usted no vino a esta iglesia a escuchar este mensaje el día de hoy porque no tenía nada que hacer. Usted vino a escuchar este mensaje de hoy para que usted entienda que usted es un elegido, una elegida de Dios. Si mañana el Señor le llama como pastor, le llama para cumplir cualquiera de los ministerios, eso es otra cosa. Pero si usted ama a su familia verdaderamente, usted no puede permitir que sus hijos o sus hijas se pierdan. Y usted es la persona que Dios ha escogido para entrenarse, para dar fruto, para tener vida eterna, pero sobre todo para tener como maestro y modelo imitar a Jesús, el mejor entrenador del mundo. Amén. Concluyendo, el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron esto y literalmente la palabra se cumplió en ellos. Murieron de manera terrible. Cada uno de los apóstoles murió de manera terrible. Pero conociendo que la muerte física no les iba a ser impedimento para obtener una recompensa eterna, ellos se dedicaron a predicar el evangelio. Pero después de los apóstoles, el apóstol Pablo, vaya conmigo porque no lo tengo aquí, Filipenses 1 del 12 al 21. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses 1 del 12 al 21. Lo voy a leer, versión Reina Valera 1960. Vea lo que dice el apóstol Pablo, les escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Pablo estaba en prisión cuando escribe, estaba privado de libertad, como era en las cárceles de la época, metido posiblemente a lo más profundo de la caverna. ¿Por qué lo sabemos? Porque en otras cartas Pablo dice: tráigame en el abrigo, porque tengo frío. Pablo pasó necesidad, estaban amarrados, no habían servicios sanitarios. Imagínense todo lo que ahí ocurría dentro de esos lugares. Entonces dice Filipenses 1 a partir del 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Qué lindo, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis
prisiones y se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Lo que Pablo estaba pasando le sirvió de inspiración a otros para hablar sin temor acerca del evangelio, porque era un modelo a imitar, porque decían: si este resiste, si este el Señor le transformó, si este cambió y entregó su vida por completo a Jesús, y a pesar de las circunstancias todavía alaba al Señor, ¿cómo no lo voy a hacer yo?, decían ellos. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Brinco al 21. Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es, ¿y qué dice de la muerte? Y la muerte es ganancia. Lo tenía clarísimo el apóstol Pablo. Para nosotros el vivir es Cristo. Si el Señor nos deja vivir un día más, por Él y para Él vivimos. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que venga prueba, a pesar de que esté lloviendo, a pesar de que no veamos a veces la luz en nuestras vidas, si vivimos un día más, para Él vivimos y por Él vivimos. Y si morimos, ganancia, mis hermanos, porque estaremos tan rápido y tan cerca del cumplimiento de las promesas que Él ha tenido para todos aquellos que hemos sido entrenados para servirle. Yo soy uno de ellos, lo creo. ¿Usted? Si usted lo cree, déle el mejor de los aplausos al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él sea siempre toda la gloria. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.